Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia, a esta sesión con el antropólogo Julio Marino Barragán, con el artista Oscar Leone. Una conferencia que es a propósito de la Feria del Libro acá en Santa Marta, realizada por la Universidad del Magdalena, la editorial, por supuesto, de la Universidad del Magdalena. Y esta conferencia, digamos, tiene una connotación bastante especial. Primero porque es una conferencia que viene a propósito de una de las obras que está realizando, que está en proceso de producción del artista Oscar Leone, que es propiamente sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. Y bueno, también tiene esa connotación muy especial porque tenemos, por supuesto, al profesor Julio Marino Barragán, una autoridad en en temas vinculados con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el territorio y todo esto, todo con lo que conlleva esto. Solamente quería darles la bienvenida, la cálida bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en este momento, a las personas que se están conectando a través del Facebook Live de la Banda Cultural Santa Marta por esta plataforma de Cisco Webex. Y pues bueno, no más me queda darles la grata bienvenida al profesor Julio Marino y a Oscar, por supuesto. Entonces, bienvenidos, la audiencia es de ustedes y qué gusto de verdad tenerlos esta tarde en este evento del Centro Cultural del Banco de la República de Santa Marta. Eh, yo quería agradecerle a Alejandra por su presentación, agradecer también a Joaquín Viloria, a Jorge Elías, que ha emprendido esta iniciativa de la Feria del Libro y que cada vez es más exitosa. Gracias por, por esta invitación a participar dentro de este espacio. Y bueno, de antemano, quiero agradecer la presencia de Julio Barragán, su apoyo siempre para estos emprendimientos que conectan el arte con el territorio y el arte con estos temas que se unen a la idea de ancestralidad, que conecta lugares que, que enlazan los temas como espiritualidad y materialidad al tiempo. Y bueno, como Alejandra lo decía al principio, esta iniciativa hace parte de un proyecto que se llama Biofilia Sierra Nevada de Santa Marta, un proyecto financiado por el Fondo de Estímulos para la Cultura y las Artes del Distrito de Santa Marta y también donde se han vinculado a otras instituciones como la Fundación Shendukwa, Plataforma Caníbal. Bueno, buenas tardes para todas, para todos los presentes, en especial pues para Alejandra por invitarnos a participar de esta conversa, a Oscar también por una vez más invitarme a acompañarlo en sus proyectos. No es ni el primero ni el último, ya son varias ocasiones en las que hemos estado juntos trabajando. Igualmente a la universidad, pues yo soy también parte de la universidad, profesor en la universidad, en la Facultad de Humanidades, en el programa de antropología, pues desde los inicios del programa estuvimos en la creación de ella, por lo tanto la universidad es parte integral de nuestras vidas. Y bueno, este ejercicio con Oscar, que no es de ahora, como les decía, es un ejercicio que venimos hace muchos años, acompañándonos, conversando sobre muchos temas y muchos, sobre todo en torno a algo tan esencial en la vida humana como es el territorio, la manera a través de la cual nos relacionamos entre nosotros. Y precisamente esto de lo imperceptible que es a lo que nos convoca Oscar con su obra, que está en proceso en estos momentos, está en gestación, se está trabajando, es aquí en territorios muy cercanos a la ciudad, y que son esos espacios que a pesar de estar prácticamente dentro de la ciudad, está uno también fuera de ella, en una lógica que nada que ver con el mundo propio de lo urbano, de la trajinada y ahora curiosa con lo que el universo nos ha puesto en el camino, la situación extraordinaria
de la pandemia, de la cuarentena y de las crisis globales que estamos viviendo, que son crisis globales, crisis planetarias, que todos y todas estamos plenamente involucrados en ella y todos somos afectados y todos somos causantes también de ella. Y en esa situación, precisamente esta metáfora de lo imperceptible, esta metáfora de cuando pues es imperceptible, es algo que los sentidos difícilmente logramos percibir, que nuestros sentidos difícilmente logran con nuestra vista, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestros oídos, difícilmente logramos encontrarlo y sin embargo existe y existe con una fuerza, en este caso aterradora y devastadora. El 2020 será el año de que las cosas imperceptibles se volvieron tan reales y tan poderosas que vean lo que estamos viviendo. Como muy pocas veces en la historia, huracanes desatados por todo el Caribe de manera devastadora. Justo ahora hay uno, creo que se llama el huracán Delta, ya se acabaron los nombres que anualmente se le asignan a los huracanes de acuerdo a las letras del alfabeto, y ha tocado recurrir al alfabeto griego para poder nombrar todas al interpretar el territorio y a darnos una mirada distinta de cómo nos acercamos a él desde simplemente nuestros sentidos y nuestras a las que cada uno a bien tenga. Entonces, muy contento de estar acá, de poder ir en ello, de poder seguir en estas conversaciones. Y pues lo de esta tarde precisamente es eso, es una invitación a que a esta invitación que nos hace Oscar Leone con su obra. Quería aprovechar esta imagen que aquí, ahora que tenemos ahí en la pantalla, que estamos compartiendo, hablando precisamente de esa idea de que la Sierra Nevada es el corazón del mundo. Esta es una imagen que quizás de manera casi intuitiva sirvió de preámbulo, porque es el proyecto que antecede a esta nueva iniciativa de Biofilia Sierra Nevada de Santa Marta, y fue un proyecto que se llamó Biofilia Amazonas. Fue producido en Leticia y en las márgenes de Leticia, como en la zona, entre las zonas rurales y ya como entre la selva, y fue producido precisamente por una invitación del Banco de la República dentro de un programa maravilloso que tiene el banco que se llama Obra Viva, donde se invitan artistas de Colombia a hacer viajes fuera de su territorio y proponer acciones de contexto, muchas veces involucrando a ciertas comunidades en esos lugares. Entonces, durante ese año, en el 2015, empezó como esta apuesta. En ese momento mi idea era acercarme a ciertos relatos muy conectados a las cosmovisiones de las comunidades indígenas del Amazonas, de toda la región amazónica, y ahí surge un cuerpo de imágenes, un cuerpo de acciones, y bajo ese mismo espíritu empieza el proyecto, o se propone este año, Biofilia Sierra Nevada de Santa Marta. Alejandra, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Pero bueno, quizás el momento que nos conecta por primera vez y que hace que se desencadenen estas conversaciones con Julio Barragán es un proyecto que desarrolló entre el 2005 y el 2008, que se llamó Dentro Adentro, y que tenía una relación un interés muy fuerte en el tema de los sitios sagrados dentro del territorio, de los territorios ancestrales, y evidentemente conectado al tema de la línea negra. Ese es el tema de la línea negra, el que genera ese maravilloso acercamiento que tengo con Julio durante esos años, donde me va a apoyar un poco de manera ya a nivel de los saberes tradicionales, a nivel de sus saberes como antropólogo también. Y como decía Julio, hablando de estos
estas fuerzas planetarias y de todos estos acontecimientos que se han ido suscitando durante este 2020, que va a ser un año muy referenciado en la historia de la humanidad, al igual que ese año, que este 2020, donde están aconteciendo una cantidad de fenómenos, esos fenómenos invisibles, imperceptibles, o son muy visibles, como tan imperceptibles como la aparición de un virus, pero tan imperceptibles que son demasiado visibles como las fuerzas de esa cantidad de huracanes y de tormentas que están atravesando el Caribe en estos meses. Ese año, el año 2005, se suscitó un huracán muy fuerte que fue el huracán Katrina, que devastó New Orleans. Ese año tuve la oportunidad de desarrollar este proyecto, zona del santuario de flora y fauna Los Flamencos, más exactamente en una población que queda muy cerca a Riohacha, como a 20 minutos de Riohacha. Allí en ese lugar tuve la oportunidad de interactuar con la comunidad de pescadores del sitio en Camarones y allí precisamente quedaba queda un sitio sagrado, una madre espiritual allí, que según me contabas tú, Julio, es la madre del matrimonio, ¿no? Uh-huh. Sí, es una de esas también. Ahí asociados hay varios sitios sagrados en torno a estas dos lagunas que hay ahí. Hay dos lagunas grandísimas que son la desembocadura del río Camarones en el mar y generan estas lagunas que son uno de los lugares tal vez de mayor poder que uno pueda sentir e imaginarse. Es una situación de abandono que siente uno ahí ante el poder del mar, el poder del desierto, que ahí comienza justamente, y de estas lagunas que son tan saladas y bajo la sombra de la sierra se ven los nevados. Entonces, es un lugar donde confluyen muchísimas energías y a su vez ahí hay sitios, varios sitios sagrados que están asociados al matrimonio, están asociados al útero de la mujer, están asociados a la sal, o sea, elementos de mucha fuerza y de mucha vitalidad que precisamente generan vida. Entonces, como esas experiencias en torno al fenómeno que llamamos vida, en un ecosistema como este. Por ejemplo, en esta fotografía ahí vemos la intensidad del viento, que es muy fuerte, ahí pega la brisa todo el año prácticamente. No hay que esperar que lleguen huracanes para sentir uno la fuerza de los vientos en estas lagunas, ahí en Camarones, en lo que se conoce como el santuario de flora y fauna Los Flamencos, donde llegan todas las especies de aves posibles que puede uno imaginarse. Las encontramos ahí en un espacio muy pequeño, muy chiquito, pero de demasiado poder. Entonces son cosas que tienen que ver con esas, eso que nos suscita Oscar, con ponernos esta metáfora de lo imperceptible, en el sentido de que eso a través de los pueblos de la sierra es como una de sus maneras de relacionarse entre sí, de relacionarse con otros seres humanos y de relacionarse con su entorno, con su territorio, a través de la ritualidad y ritualidades que tienen en uno de esos rituales que es el pagamento, que es un ritual de una fuerza muy grande, es un ritual donde es hacer presente la conciencia de nuestra interdependencia con el territorio, con el entorno. Una ritualidad que en el caso del pagamento es poder volver al origen, cerrar círculos, y si vemos la línea negra, es en últimas es un gran círculo, un círculo que rodea un espacio, considerado sagrado en su máxima expresión, pero que es mucho más allá de eso de la línea negra es una de las cosas que tal vez más difícil de comunicar tenemos a veces en el relacionamiento en este caso concreto, con los 4 pueblos de la sierra,
Y en general con todos los pueblos indígenas, creo que cuando se pone esta discusión de esas territorialidades, pues aparecen nociones contradictorias de lo que somos como humanos, de nuestras distintas culturas y nuestras distintas visiones de entendernos. Siempre que hablamos de territorio, por lo menos desde nuestra visión de estos últimos 250 años de historia occidental, es una visión sustentada en el límite, en la cerca, en el alambre púas, en la paredilla, en el muro, en esto es mío de aquí para acá y tuyo de ahí para allá, y donde yo pueda, pues corro mi muro, corro mi cerca, que es algo que hemos, todo el tiempo estamos viendo, esta noción de una frontera inamovible, estática y agresiva. Para el caso de los pueblos, pues esta territorialidad a la que le ponen esta delimitación, pero es una delimitación que no tiene que ver con esa noción que tenemos de territorio, que es sustentada exclusivamente en la noción de propiedad. Y ahí hay ahí hay una imperceptibilidad que no hemos logrado todavía comunicar, que no hemos logrado todavía ponernos de acuerdo entre pueblos indígenas y la sociedad no indígena, porque aún partimos de visiones distintas de lo que es el territorio, y que en situaciones concretas como son los rituales, el ritual de pagamento, por ejemplo, es la posibilidad de acercarnos un poco desde de tratar de ver de que hay maneras distintas también de relacionarnos con el mundo y que son igualmente válidas, y en muchísimos casos a veces son hasta más exitosas que la nuestra. Y eso lo vemos, pues aquellos territorios que están en manos de los pueblos indígenas son territorios, en el caso de la Sierra Nevada, que se conservan, pero cuando están en manos de sociedades no indígenas, en muchas ocasiones lo que vemos es un deterioro, una degradación del territorio que pues contradice la posibilidad de garantizar la vida, que es el sentido último de este tipo o de las funciones que tiene una sociedad en torno al espacio en el que vive. Entonces, Oscar, yo creo que, por ejemplo, algo que la primera vez que yo hablé contigo y que te vi conversando sobre estas cosas, y después que hicimos una acción ahí en la Quinta de San Pedro, en la noche, era un montón de gente, había bastante gente ahí, y era eso, era también un ritual, o sea, hablando contigo, el performance tiene la intención, porque los rituales tienen básicamente como dos funciones. Una, la memoria, de que no se nos olviden las cosas, de generar identidad a partir de la memoria, y por otro lado los rituales también tienen la función de mover, de transformar, de generar un pasito más allá, de incidir en algo o en alguien, o en alguienes, rituales, en fin, la historia está llena de eso. Y las sociedades y las culturas están llenas de rituales. Y cuando estuvimos en esa primera acción ahí en la Quinta de San Pedro, pues se conversó mucho, la hablamos, tal, no sé qué, y se hizo, y pues se convocó a un montón de gente, había como 200 personas, no sé si era un montón de gente que había ahí. Uno sintió gente tan diversa, porque había gente que uno ni conocía, gente de orígenes distintos, gente de pensamientos diametralmente opuestos, edades de todas las... Estaban mis hijas que estaban chirlindindingas, bueno, ni siquiera creo que había nacido todavía Bandana, mi hija menor, ya estaba Violeta, eh, Federico, o sea, mis hijos ahí chiquitos, y todo el mundo conectado. Había un punto de comunión que es totalmente propio de los rituales, donde todo el mundo sabe qué hacer, todo el mundo sin preguntar incide, y todo el mundo entra en situaciones no necesariamente de éxtasis, pero que se asemejan a situaciones. O sea, hay estados alterados, y eso es una de las acciones de los rituales. Una de las tareas que tienen los rituales es lograr estados alterados, de que la gente se desprenda de su cotidianidad y entra a situaciones que le permitan poder
evocar, es decir, el recordar, la memoria, y por otro lado el poder transformar. La gente cuando participa en rituales, mucha gente es algo distinto. Y un poco eso, un poco no. Creo que esa es una de las razones del tipo de actos que haces tú, que no sé si conscientemente o inconscientemente, si te interesa o no te interesa, pero que en buena medida eso genera cambios, genera más que cambios, transformaciones. Un poco como lo dice el maestro Levi Strauss, o sea, siguen las mismas cosas inamovibles. Es como eso, el otro día hablaba contigo de lo que nos dice Mircea ya de ese mito del eterno retorno, de que siempre hay mitos fundacionales en las culturas, que es volver al origen y que se transforma. Se pueden ir moviendo en el tiempo, pero la esencia sigue siendo la misma, la razón de ser sigue siendo la misma. Y viendo un poco tus acciones, pues yo no las he visto todas, ni he estado en todas, por supuesto. He estado en unas 2 o 3 y he visto en exposiciones algunas más. Todas tienen como un viaje, como un viaje, no sé si a retornar siempre al mismo punto, pero siempre tus acciones tienen como esa idea del viajar, del moverse, del transformar, de incidir en algo, que es una de las tareas que tienen los rituales. Y muchos de los rituales en las culturas humanas tienen que ver con viajes. Y viajes no solamente físicos, sino también mentales o psíquicos. Ahora, Sí, qué paradoja el hecho de que tú digas que mi trabajo tiene esa fuerza de la ritualidad. Yo pienso que sí, pero a la vez también creo que hay una intención de conectarse como con una temporalidad única, como con eso que tal vez de pronto hablas tú como de esos tiempos circulares. Aleja, puedes pasar si quieres a las siguientes presentaciones. Y yo quisiera volver como a eso de lo que hablamos un par de lo que tú empezaste a hablar, y luego yo hablé un poquito de lo que estaba pasando ese año que nos conocimos, porque precisamente este año que nuevamente me conecto con este tema, vuelve a ocurrir una cosa tan fuerte con el agua, el paso de las tormentas, y yo quisiera un poco también hablar de una experiencia, de esa experiencia que tuve en La Guajira en el 2005, que para mí fue una experiencia casi liminal, porque a la vez que estaban pasando todos estos fenómenos meteorológicos por el Caribe, también pasaron cosas muy fuertes para mí. Ese año yo estaba trabajando con una gran amiga que es fotógrafa, y con ella había trabajado como durante 3 años, y con ella me había ayudado a construir como a dar los primeros grandes pasos en mi trabajo que me llevaron a este proyecto, y pasaron cosas muy fuertes para mí estando allí en ese lugar, en La Guajira. Yo escuchaba, luego te escuché decir a ti, escuchaba que ese era un sitio de poder, y yo, que no soy una persona tan creyente en el sentido de pronto tradicional, que soy un poco escéptico en mi manera de ver el mundo, a pesar de que hago este tipo de cosas. Ese año fue muy fuerte para mí porque además de lo de ese huracán, también pasaron cosas muy duras, por ejemplo, conectadas a la familia de Ana, la fotógrafa mía que me acompañaba al principio de este proyecto y con quien yo no hubiera podido emprender esta idea. Y así pasaron muchas cosas desde el momento en que comencé a producir la obra, luego el tiempo posterior. Y yo creo que no hay una cosa más certera para mí en mi experiencia de vida que me haya dejado esa sensación de que hay ciertos espacios que tienen un poder muy grande, una fuerza sobrecogedora, y ese fue este espacio de Camarones, creo que se manifestó para mí en ese sentido. Y a partir, ¿puedes pasar a la siguiente, Aleja?
Puedes pasar a la siguiente imagen. Yo quería como mostrar estas imágenes un poco para también hacer alusión a de lo que hablaba Julio, de que en estas concepciones ancestrales no existen esas nociones de límite, esas nociones de frontera que nosotros hemos ido creando a través de nuestro pensamiento. Y yo creo que no hay una cosa que que me haya traído más esa noción presente a mi trabajo, porque lo que ocurre también cuando produzco estas acciones es que me hacen vivir un presente que nunca vivo en otros momentos. Cuando entro en performance, siento como realmente la conexión con las cosas que habitualmente no, que me emiten ciertas significaciones, me enuncian ciertas emociones, sensaciones, evidencias de otra cosa, pero cuando ocurre esto, el cuerpo pareciera como volver a un presente único, ¿no? ¿Puedes pasar, Aleja, a la siguiente imagen? Yo quería como mostrarles una referencia de esta artista que se llama Fane Schaffer, que trabaja con una carga enunciativa clara de conectar el performance a la ritualidad. Ella trabaja con sitios sagrados en los Estados Unidos y sus acciones conectan en la idea con la idea de sanar algunos espacios que han sido golpeados, que han sido transgredidos, que han sido violentados también por ciertas prácticas y usos del mismo territorio. Y ese fue otro de los motivos que fundaron esa conversación con Julio, cuando hablamos de la línea negra y de la idea del ordenamiento del territorio y la necesidad de salvaguardar ciertos espacios para la regeneración de la vida, para la conexión con la vida, que, que evidentemente nosotros a través de nuestros procesos civilizatorios hemos terminado transgrediendo, ¿no? No sé si nos quisieras hablar un poquito más de eso, Julio. Sí, en eso hay una cosa que tiene que ver, ahora que hablas tú de eso, estas ideas de la frontera, ¿no? Del límite, del sitio donde, o de los lugares donde es posible que haya conexiones entre otros, y otros que usualmente son distintos. Y entonces, por ejemplo, mientras hablabas me acordaba de que hay lugares de línea negra ubicados por los lados de Palomino, el río Don Diego, por esa zona en la vertiente norte de la sierra, que estos lugares de línea negra, ahí los mayores, los mamas, siempre nos mencionan que son lugares donde vivían otros personajes, y personajes bien distintos. Uno eran los Sangaramena, los Uliamena, que son, Sangaramena quiere decir como que el que arranca cabezas, el que se come las cabezas, o sea, hasta en cierta medida, pues de pronto eran antropófagos, caníbales que vivían por ahí, que no tienen absolutamente nada que ver con los pueblos de la sierra, sociedades diametralmente opuestas. Sin embargo, son sitios que para los mamas son de vital importancia, que yo no puedo negar la existencia del otro, así sea totalmente distinto a mí, contradictorio a mí, pero precisamente por su existencia es que yo existo, o sea, yo me veo en el otro. Eso de la idea del espejo, que en estos últimos años pues es muy común para todas estas discusiones teóricas en torno a la identidad, a la otredad, etc. En el caso de los pueblos de la sierra, pues es una conciencia existente, preexistente. En esa medida, esto de los lugares fronterizos, que viendo esta imagen de esta artista, que tiene la intencionalidad de sanar, de curar, y eso es muy común en la idea de los pueblos indígenas de la sierra en torno a las tareas que tiene el ritual
en torno a la tarea que tiene el incidir o el hacer uso de los sitios sagrados, porque lo sagrado hay que usarlo. ¿Cómo usarlo? Ahí es donde está la película. Y debe pues permanecer en el tiempo para que él pueda cumplir con su tarea, porque un sitio sagrado tiene una funcionalidad con respecto a la existencia de la vida, y de la vida entendida tanto desde el punto de vista biológico como también cultural y social y político, incluso de las cosas negativas. Ahí están, no podemos negarlas. Eso, escuchándote y viendo estas imágenes más las tuyas y las cosas que he visto de ti, también creo que tienen algo de eso. Estoy seguro que no tienes la más mínima intención de hacerlo, porque pues, a ti te interesa hacer arte. Y es algo que, de esas discusiones de que si el arte comprometido, que el arte tiene que... No, o sea, yo siempre he creído de que el artista por sí solo ya existe y tiene sentido para la sociedad. Ya uno verá como espectador y como observador, verá qué hace con las emociones que suscita una obra de arte, en un caso concreto como las tuyas. Entonces, eso de moverte tú en ese mundo, o sea, yo sé que tú eres de acá de Magdalena, de orígenes del difícil, y que empiezas a moverte, a acercarte a otras visiones de mundo, a otros pueblos, ajá, y este man que, o sea, y haciendo arte que a veces uno ve a los indígenas, yo me he pillado en algunas ocasiones indígenas que se han pillado lo que tú haces y los manes se quedan mirando así como, ay, este man qué, o sea, ¿para qué pone ese trapo ahí? O sea, ¿qué le está pasando en la cabeza? Eh, Cuando uno le dice, no, es que ahí está que la línea negra, ve, y ese man, ¿cómo sabe de eso? Y ve si le puso una tela negra a vaina, se parece a un poco la idea del caminar, del movernos, porque la idea de la línea negra, en cierta ocasión hablando con Alan Nereira es un cineasta británico, un hombre tremendamente interesante, hizo una película muy famosa sobre los pueblos indígenas, en concreto sobre los Kogi, se llama Desde el corazón del mundo, fue su primera película, después hizo otra hace unos años, se llama Luna. A Luna es muy interesante porque son las conversas entre un mamo y científicos astrónomos ingleses en Inglaterra, hablando sobre el origen del mundo, sobre el cosmos, etcétera. Es tremendamente interesante esas conversaciones. Y Alan, en medio de todo eso, una de sus ideas era también la línea negra. Y su intención era hacer una película y empezó a hacerlo, de trazar un hilo dorado, que esa es una idea también que existe en las historias serranas, un hilo dorado que fuera uniendo cada uno de los sitios sagrados. Pues en el caso tuyo, pues tener el hilo dorado era como un poco complicadito, y un hilo dorado de oro, además no era cualquier hilo dorado, imagínense un hilo dorado de más de como 700 kilómetros de longitud para poder ir uniendo sitios sagrados, que es un poco la idea tuya con Dentro Adentro, que fue mi primer acercamiento y la obra que más vi moverse y que tuvo distintas expresiones hasta que te destetaste de ella. Y Dentro Adentro era eso, mover una tela uniendo sitios sagrados, esa misma noción del recorrido, del viaje y de que esas fronteras no son barreras, sino todo lo contrario, son porosas, son susceptibles al intercambio y que sin el intercambio no funcionan, porque para que un sitio sagrado funcione requiere del pagamento, que es un poco las acciones, en este caso, que suscitan tu trabajo. Y el pagamento es eso, o sea, yo le devuelvo a la madre aquello que ella me dio y se lo devuelvo para que ella pueda volver a dármelo y ella también me exige que yo se lo dé. Entonces, esto del intercambio también es una noción constante y que siente uno, por lo que he visto de tu obra, que tiene también esa connotación. Eh, eh, hay otros temitas ahí también relacionados ya con el ser tuyo artista y que pues hasta cierto punto uno también en su oficio como antropólogo y acompañando a los pueblos durante más de 35 años en sus procesos,
reivindicatorios de relacionamiento con el mundo afuera, es otro tema que es también tremendamente fronterizo, que es la interculturalidad, que es una idea en construcción, es una idea que se renueva constantemente, que se tiene que estar conversando, porque la interculturalidad es culturas en movimiento, hablando entre ellas para generar cosas. Y eso es una idea fascinante y que no sé si tengas la intencionalidad expresa de eso, pero sí por lo menos el acercamiento a ese tipo de iniciativas o de lógicas culturales en las cuales nos movemos los humanos. Eh, en fin, hay muchas otras cosas que se pueden seguir conversando, pero así como elementos que están ahí, que están perennes y que las he visto en varias de las cosas que has hecho. Son como algunas de las cositas que me han suscitado siempre y que bueno, hoy nos permiten aquí conversarlo y que haya gente escuchándonos hablar, pues no sé qué tan poderoso sea, pero por lo menos estamos aquí los dos. Yo pensaría, Julio, que ese encuentro con ese tema que ha sido muy importante en mi trabajo, no solamente en mi trabajo, sino creo que eh, conectado con mi vida, sin caer en dogmas, sin caer en una idea romántica de eso, sino simplemente como algo que se incorpora a uno y no en una práctica tan, ¿cómo decirlo? Como en una militancia. En mi vida realmente no funcionó, no ha funcionado de esa manera, pero ese lugar, esa conciencia eh, conectada al territorio, conectada también a esos lugares esos lugares que son muy importantes como para construir esas nociones o romper esas nociones de frontera y traer a la conciencia de la vida presente, de la vida plena. Para mí fue muy importante ese encuentro a través de dentro a dentro con este concepto de la línea negra, por ejemplo, y que, por ejemplo, en el caso de la Ciénaga Grande, que es un lugar al que llego en el 2008, donde produzco como el tercer momento precisamente de esa acción de intervenir el espacio y de volver a anunciar ese tema de la sacralidad de los territorios ancestrales, me lleva a entrar en contacto con otros temas asociados, por ejemplo, con la memoria de algunos pueblos, con la memoria del conflicto en Colombia, con nociones también que se comienzan a desprender de esa idea eh, fronteriza entre el hombre y la naturaleza, o entre el ser humano y ese espacio que contiene lo no humano, ¿no? Porque lamentablemente, quizás por esas nociones que más que aristotélicas se robustecieron con ese pensamiento cartesiano, nosotros creamos una división, ¿no? Entre el ser humano o entre el hombre y la naturaleza. Creamos como dos lugares y creamos una especie de distanciamiento, ¿no? Y pienso que en este trabajo, ya en Aguacero, que fue un proyecto que ya hago en el 2010, y que se vuelve como un hijito de ese proyecto de dentro a dentro, eh, ya comienza a operar la noción de intentar adherir ese tejido roto, de intentar decir, mira, es que nosotros no estamos separados de esa idea de naturaleza. O sea, nosotros somos la naturaleza. La naturaleza es todo. No podemos pensar que nosotros estamos aquí, la naturaleza está del otro lado del río, ¿no? La naturaleza habita en nosotros también. Así que cualquier cosa que pase con nosotros también está pasando con la naturaleza. Y en ese proyecto precisamente lo que yo enunciaba era una masacre que ocurrió en el año 2000 en la Ciénaga Grande de Santa Marta y como lo conversábamos con la comunidad, recuerdo la primera vez que hicimos un trabajo allí con la comunidad de Nueva Venecia, es que esto que pasó con estos seres humanos que murieron bajo las balas,
que murieron ajusticiados, esto no pasó contra la humanidad, esto no fue una violencia simplemente contra la humanidad, fue una violencia contra la naturaleza, porque nosotros somos la naturaleza también. Sí, eso es, bueno, ese es uno de los grandes dilemas contemporáneos, ¿no? Pues aún no lo hemos podido, en la mayoría de los casos, ni siquiera ser consciente de él. Todavía tenemos modelos de desarrollo devastadores. Por ejemplo, una de las luchas últimas que están dando los pueblos de la sierra es la lucha del no a la minería en el territorio. Y a partir precisamente de esta idea de la línea negra, de la conservación de los sitios dadores de vida, constructores de vida, que son los sitios sagrados que están definidos y ya reconocidos por el Estado Nacional a través de actos legislativos como decretos y resoluciones. Y más jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana que reconoce eso. Y eso nos obliga como país y por lo menos como región pensarnos distinto. Y ese pensarnos distinto tiene que ver con estas nociones que estás dando tú, asociadas a fenómenos tan devastadores y tristes y trágicos como es el conflicto armado, con toda la muerte que trajo a la región, que está ahí, o sea, todavía eso no lo hemos sanado, todavía no hemos curado eso, y son tareas que están a la orden del día, son cosas que tenemos que sanar, y en eso pues no solo el arte, sino cualquier tipo de acción humana debe propender hacia allá, porque son imperativos históricos que tenemos, o sea, y si no nos hemos dado cuenta, pues vea, tenga, ahí le pongo de regalito una pandemia, le traigo otro regalito huracanes, a ver si le para bola al asunto, porque aún como región estamos aún cortos de hacer esas conciencias. En eso andan los pueblos indígenas, precisamente, Oscar, desde hace 2 años hay toda una campaña fuerte de parte de los pueblos por, por hacer visible estas temáticas y de que sea una conciencia regional de decirle no a la minería. O sea, nada más es ver el caso del departamento de La Guajira, con tanta riqueza, tanta minería que se ha extraído de ahí, y pues es de los departamentos más pobres. Se mueren los niños de hambre. O sea, ¿cómo así? En medio de la opulencia de 3 o 4, el resto muere de hambre. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué lógica es la que está en torno a una intencionalidad exclusiva de expoliación? Hay toda una campaña, ahí yo no sé usar redes ni nada de esas cosas, y se dieron cuenta hoy pues todas las dificultades que he tenido para poder conectarme a esta conversa, pero existe un hashtag, es 1500, el decreto último que sale en el año 2018, es el decreto 1500 del 2018, un decreto con fuerza de ley que le da aún más potencia al reconocimiento por parte del Estado colombiano a esta noción de territorialidad ancestral que conocemos como línea negra. Y hay un hashtag de 1500 latidos por el corazón del mundo para que entre todos, o sea, no es un tema exclusivo de indígenas, que es a veces como vemos el asunto. Y bueno, está bien, vamos a concederles algo, vamos, y perdemos esto que acabas tú de decir, que lo intentas con, con, con este performance de Aguacero, de precisamente generar más de poder. La gente bebe, es que yo soy parte de, yo no soy fuera de, yo estoy dentro de, yo formo parte de, y ese de es el bosque, es el agua, es los animales, es otra gente, y otra gente distinta a mí. Todos los debates que están ocurriendo ahora en el país, todos los debates que están ocurriendo ahora en el país, pues tienen un reflejo en esta manera de pensarse el abordaje de los sentidos de los otros, de que los otros perciban otras cosas que de pronto con nuestra simple mirada, nuestra simple observación no la logramos entender. Y eso es una funcionalidad que tiene el arte, ¿no? Quiéralo o no, propóngaselo o no, pero existe. Y eso es algo que en el caso tuyo, pues que
Tú para hacer algo, previamente lo discutes, lo estudias, lo conversas, lo consultas y eso es interesante. Y sobre todo de que es un ejercicio, o sea, de pronto se parece mucho a lo que uno hace también. Pues a mí no me interesa incidir en los pueblos indígenas. Ellos tienen sus propias decisiones. Me interesa incidir en mi gente, que es la que siento que tiene dificultades de comunicarse con otro y que recurrimos a la violencia como camino de comunicarnos. Si no es a los puños, pues yo no crío a mis hijos. Si no es a los puños, yo no obtengo un pedazo de tierra. En fin, hay una serie de cosas que yo creo que otros sí nos pueden enseñar y de eso creo que se trata, puntos de encuentro que tenemos, así vengamos de oficios distintos, de intenciones distintas, eh, pero que hay puntos de conexión y si no, no estaríamos aquí hablando. Yo creo, Julio, que para mí ha sido como decisivo ese encuentro contigo durante estos años. Tú te has dado cuenta que yo he tenido mis dudas también acerca de cómo utilizar estos elementos como materiales para construir imágenes, para construir estas acciones, porque existe la evidencia de que muchas veces estos discursos, incluso algunos objetos, imágenes conectados con nuestros ancestros con los pueblos originarios, no solamente los pueblos de la sierra, sino que pasa en muchos lugares, en ocasiones se instrumentaliza mucho eso, ¿no? Y yo creo que para mí ha sido decisivo lo que tú dices un poco de que, bueno, nosotros no vamos a influenciar sobre los mismos pueblos, porque sobre ellos es más bien sobre lo que está afuera, los que están afuera. Creo que recientemente tuve uno de esos momentos así de muchas preguntas, ahora que estoy produciendo este proyecto nuevo, pensando precisamente en la operación de una de las acciones que iba a producir, que iba a estar allí, y una mañana me desperté un poco con cierta angustia, preguntándote miércoles, pero si yo hago esta acción, de pronto esto qué desencadena, estas imágenes de pronto pueden ser de alguna manera violentas, pueden ser consideradas violentas o pueden ser irrespetuosas, tal vez también con este pensamiento de nuestros pueblos ancestrales. Y tú muy tranquilamente, recuerdo que me dijiste, pues no, lo que pasa es que yo creo que también este tipo de cosas pueden incluso ayudar a, pues a provocar cierto tipo de conciencia acá afuera, ¿no? Y eso me dio como la tranquilidad como para accionar esa imagen precisamente que estaba produciendo en ese momento y con la conciencia también de que yo estoy produciendo esto desde mi visión, de este occidente con el que me he construido, que construyó un imaginario, que generó ese pensamiento en mí, del que vengo, como un mestizo que soy, no me considero blanco, no me considero simplemente un mestizo, pero que ha recibido una carga muy grande de ese occidente que creó todo este proceso, que construyó estas sociedades, que generó toda esta gran construcción, con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas también, ¿no? Y yo precisamente, mira que estamos hablando hoy de estos temas de ancestralidad, de estos temas, pero he tratado de acercarme con cierto cuidado, incluso a veces con cierto temor, de pisar sobre algunos lugares eh, do- donde uno puede fácilmente irrespetar, donde uno fácilmente puede terminar, como te digo, instrumentalizando unos conceptos, unas imágenes o unas visiones en favor precisamente de construir unas operaciones, en el caso mío, visuales, que pueden de pronto ser impactantes o que políticamente pueden ser consecuentes con este momento, pero que a veces uno comete, en el caso de uno como artista, a veces comete el error de cruzar, ahí sí hay una frontera, de cruzar esa frontera sin la conciencia
de ese otro que también tiene mucho que decir y que de alguna manera no te está pidiendo ser enunciado por ti, o sea, que no te está pidiendo que salgas en defensa de, ¿no? Sí, ahí hay una cosa, ahora que mencionas eso, pues hay siempre la idea en nuestra tradición occidental de que el artista es transgresor. O sea, el artista siempre está brincándose la cerca y provocando, o sea, generando o rechazo o aceptación, o por lo menos genera un estremecimiento en quien lo ve. Y eso es lo que pues, a veces decimos cuando una obra de arte a mí me impacta, es cuando logra hacer ese estremecimiento en el espectador. Aquí pues la intencionalidad no es, a pesar de que sí mueve, de que sí transforma, es sutil, es imperceptible, es basada en el meterse entre la manigua, es basada en esconderse, en ocultar el rostro, en fin, una serie de elementos que hacen de que la motivación o la intencionalidad que tengo para incidir en otros esté más supeditada a transformar que a provocar y a transgredir. Porque no es de un sopetón que ocurre la acción artística, la intencionalidad artística, sino que va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo. Y eso creo que es algo tal vez novedoso. Bueno, yo no soy crítico de arte ni nada que se le parezca, pero pues como las nociones que uno siempre tiene del arte es aquellos artistas que un Arthur Rimbaud que pim pum dio el brinco y todo el mundo quedó contra la pared, o pensando en rock and roll, cosas que pum dan el golpe y mueve, pero es una reacción de Occidente con Occidente, que Occidente con Occidente pues parece ser que así es como podemos medio empezar a mover actos comunicativos. Mientras que en el caso nuestro, no, en el caso del trabajo tuyo, es desde otro saber cómo yo puedo mover cositas acá. Eso es nuevamente ese escenario que a mí me gusta tanto, me fascina tanto, que es el escenario de la interculturalidad, de ese diálogo de opuestos, ese diálogo entre gente distinta, un diálogo que tiene la posibilidad de creer en esa humanidad como una unidad, donde la diversidad es la que precisamente le da la riqueza a lo que somos como seres humanos. Y poco ha sido la intención que ha tenido ciertos oficios, como es el caso de la antropología, de tratar de poder comunicar a distintos y que lo hagan en base al reconocimiento mutuo. No es en la eliminación del otro, sino en la necesidad. Cuando estábamos haciendo hace unos 6 años más o menos eh, una, un estudio socioeconómico para solicitar ante el Estado la ampliación del resguardo Coquimalaya-Orhuaco, y se estaban haciendo los recorridos y usando el GPS y midiendo y haciendo las caracterizaciones ambientales, culturales de los territorios que se estaban solicitando una ampliación, de ampliación del resguardo. Entonces estaba bueno, ¿por dónde vamos a hacer la solicitud? ¿Hasta dónde vamos a tirar la línea de resguardo a pedírsela al gobierno? Y en eso, pues, la idea mía era, no, pues hasta el mar, o sea, vamos para abajo todito, o sea, si vamos a pedirlo todo. Y en eso viene Mama Jacinto, que murió el año pasado, persona muy especial, importante en la vida, tanto de su pueblo como también en la de las personas. Viene Mama Jacinto y dice, ey, quieto, quieto, con cuidado. Pero ¿y por qué, Mama Jacinto, si usted no me ha dicho toda la vida que quiere llegar con tranquilidad a hacer pagamento a la orilla del mar y poder recuperar los sitios? ¿Sabes? No, sí, de acuerdo. Pero hay una cosa,
O sea, yo cómo voy a echar para afuera a la gente de Mingueo y los de Dibuya. Yo no los puedo echar así nomás, o sea, ¿cómo así que los voy a echar si yo los... ¿Dónde voy a conseguir yo caldero? ¿Dónde voy a conseguir yo la olla? Porque yo no sé hacer olla ni caldero, y entonces ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a cocinar? Ellos tienen que estar ahí, o sea, yo los necesito a ellos, necesito el machete, y yo no sé hacer machete, ellos sí me lo venden ahí en la tienda. O sea, yo necesito que el cachaco esté ahí vendiéndome el caldero y el machete, así como él necesita que yo siga produciendo agua y siga produciendo aire con el bosque. Entonces, esa noción de lo intercultural es un punto eh, importantísimo en lo que como país tenemos que darnos. Ahorita estamos en una situación en el país estos últimos años y es como la negación del otro, o sea, de una te estoy estigmatizando, te estoy negando, te estoy atacando y si es posible pues te elimino, si no, no hubiéramos tenido un conflicto armado como el que hemos tenido. Mientras que hay respuestas de otros colombianos que están diciendo, no, 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 así no es la jugada. Y creo que en este trabajo tuyo de acercarte al mundo indígena, pero sin estar dentro del mundo indígena, sin ni siquiera los indígenas te conocen, pero tener como, vea, y hay cosas que a mí me suscitan de lo que yo vivo en mi mundo de afuera, aquí hay algunas respuestas que yo puedo compartir y que lo puedo expresar a través de esto. Y eso es el arte, o sea, el arte es para mí los artistas es la gente que logra decir cosas que muchos no nos atrevemos a decir y de decirlas pues de una manera que emociona. Y ahí es donde está el punto de tú has encontrado o estás encontrando, creo que todavía no lo has encontrado, ¿no? Precisamente ese es el viaje tuyo también. Y a lo que te dedicas pues tiene que ver con ese viaje también, de acercarte a encontrar algunas respuestas y tienes la necesidad de compartirlo y que más que en el territorio y en el territorio mismo donde estamos. Es algo muy fuerte, muy bonito lo que estábamos haciendo estos días ahí en cerca Bonda. Pues al otro lado del bosquecito donde estábamos está el fuerte de Bonda, que es pues la expresión de la conquista y la colonización española de hace 500 años, la tenemos ahí enfrente y aquí estamos sentados en los restos de unas terrazas arqueológicas de los Tairona. Pues ahí están todos esos mundos encontrándose y abajo está la bullaranga del Picó con la champeta de no sé quiéncito y el plástico en el río, en fin, hay todo un mundo de encuentros y desencuentros, pero no somos conscientes de ello, cada cual está en su viaje y para eso creo que estas son momentos, instantes que, que nos tenemos que dar para poder sentirlo, simplemente para sentirlo. Y creo que ahí el performance, yo siempre fui tremendamente crítico del performance y pues a ti te lo he dicho, yo a veces me burlo de ti, me da risa el tema de está loco, o sea, encima para qué es esa vaina ahí, o sea, qué sentido tiene eso. Y lo mejor es que le pagan, o sea, ¿cómo así? Entonces, pero creo que el performance logra ese tipo de, de motivaciones que lo acercan a la ritualidad, que es uno de los aportes de este mundo contemporáneo, todavía muy incipiente, creo yo, todavía muy de minorías, de demasiada minoría, y que pues la posibilidad de hacer, yo veo que en pocos momentos tú has hecho actos colectivos, o lo colectivo tuyo es con el bosque, el colectivo tuyo es con otros seres no humanos, de poder generar cosas. Y eso es también tremendamente interesante. Siempre estamos en esto de lo que decías tú ahora, de esa separación humano-naturaleza, y en el caso tuyo es, pues mi público son la naturaleza, ahí estoy yo con el palo, con la hormiguita, el domingo pasado ese camino de hormigas aterrador que había y pues ahí, mirarlo, tómele fotos y esa vaina cómo incide en el acto que se está haciendo. Es una perspectiva bien para explorar y es exploratoria, está en eso, sin una pretensión más allá.
yo creo, Julio, que una de las cosas que hizo, que logró eco en mí cuando comenzamos a hablar precisamente de estos temas como línea negra y todo el pensamiento ancestral alrededor del tema del territorio, era algo que tú me contabas también en torno a la idea de los signos que operan en el espacio mismo, que hay que saber leerlos, que hay que el paisaje y el espacio contenido en el paisaje de por sí tiene toda una carga de información y tiene toda una cantidad de, una cantidad de mensajes que comunicarnos, ¿sí? Y a mí creo que en mi caso, cuando comienzo como a hacer esta práctica y cuando comienzo a internarme en esta práctica, una cosa que después de unos años descubrí era que el espacio tenía eh, el espacio era el que iba a decidir qué era lo que iba a pasar, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la lógica de este nuevo proyecto, que si bien conecta con las cosmovisiones ancestrales, así como en el proyecto que se hizo en el Amazonas, se dieron una cantidad de contingencias, mm, por ejemplo, la llegada de la pandemia, esa pandemia como también tiene unos efectos en los mismos pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Teníamos la intención de hacer un diálogo con un mama y habíamos hecho una gestión contigo para lograrlo, pero eso se fue volviendo algo cada vez más difícil. Y al final lo que quedó fue un diálogo contigo y un diálogo con el paisaje que no pretendió más que vivir ese pequeño bosque, ese pequeño lugar donde al final desarrollé un cuerpo de acciones, un lugar de 8 hectáreas, donde precisamente se asientan algunas personas de la comunidad Yogi transitoriamente, porque es un lugar de tránsito, pero que recoge en ese pequeño universo como toda esa pulsión y vibra frente a la Sierra Nevada, vive precisamente en un lugar, como tú decías, dentro de todos los procesos históricos que hemos vivido después de la colonización, después de la conquista y la colonización, en esa zona de Bonda que fue durante tiempos precolombinos, un lugar muy importante para los pueblos tradicionales de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Sí, eso es bien, bien bonito, ¿no? De que el sitio, como dicen los mamos, el sitio es el que habla. Eh, Eres el que decide, porque pues está vivo. Y ahí es donde está la sabiduría de uno de saber leerlos, de saber interpretarlos. Eh, es que yo ahorita estoy dictando un curso en la universidad, que es antropología simbólica, y es precisamente todas estas cosas que tienen que ver con el símbolo, de cómo las culturas humanas es un sistema de símbolos, donde la gente se pone de acuerdo y le adjudica a los símbolos un sentido y una intencionalidad. Tienen fuerza. Que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, me acuerdo cuando no, que el sombrero, en la revista Semana se puso ¿cuál es el símbolo de los colombianos? Para que vean ustedes las fuerzas que estas cosas tienen. Y a mí me llamaron para que escribiera sobre la mochila Arhuaca. Entonces, pues yo escribí sobre la mochila Arhuaca, fueron como 50 objetos o objetos artesanales o vestuario, en fin, cosas que los colombianos usamos. Escogieron 50 y a las 50 o 25, no me acuerdo cuántos eran, y a esas tantas, pues hacerles un texto y eso lo pusieron a concursar y ganó el sombrero volteado. Y vea la fuerza que esa. Yo decía, pero esta pendejada, ¿para qué? Y ahora, pues no hay partido de fútbol en Rusia y todos los colombianos con el bendito sombrero volteado y hasta los chinos se la pillaron. Vea, ya hay un mercado de 50 millones de personas y esos manes
le comieron carreta a ese símbolo, se pusieron de acuerdo que ese es el símbolo de los colombianos y ahora nos venden los chinos el sombrero de plástico volteado y toditos se lo ponen. Entonces, eso tiene fuerza tremenda. Entonces, eso de construir símbolos, que es un poco la tarea a la que se dedica el artista, de construir nuevos símbolos, es muy poderoso, ¿no? Eso, por eso digo la necesidad de que esto haga transformaciones, de que esto incida. Y los símbolos, por supuesto, el ponernos de acuerdo no es algo tan simple y bueno, ni tan simple, pero que es algo un poco más trivial como es lo que ocurre con el sombrero volteado, por ejemplo, que fue algo con su buena carga publicitaria y publicitaria política, pero que en este caso, ya cuando son otro tipo de símbolos, el símbolo es algo que está ahí, pero eso tiene una carga detrás, que es donde está la tarea del científico social, del artista. Incluso el artista no tiene esa tarea, pero la hace. Eso de construir símbolos, de generar con colores o con acciones, con volúmenes, generar eh, efectos que comunican emociones o comunican incluso ideas. Y que si son compartidas, bueno, ya se vuelve un hecho cultural trascendental. Pues acá, pues obvio, esto está moviéndose, esto está simplemente intentando ver a través del árbol qué otras cosas se pueden decir. Eso es ir más allá de, y ese ir más allá de es una tarea que por lo menos a mí me gusta mucho, o sea, por eso me dedico a esto, tratar de ver qué hay más allá de lo que formalmente estoy viendo, cuáles son esas estructuras profundas que hay detrás, que en una obra de arte pues es un escenario fascinante para uno dedicarse a ello. Este ejercicio de ahora es bien bonito y es creo que de las primeras veces en lo que tú haces que yo siento de que no tienes ninguna intencionalidad de nada. O sea, cuando uno ve a los artistas, toda la etapa de producción es un estrés, es un... No, aquí ha sido bien distinto y es un dejar fluir con lo difícil que es eso, porque pues la angustia está, las neurosis, si no, no existiría Freud, ¿no? Pero, pero precisamente en esta ocasión la cosa no ha tenido unos prerequisitos, sino simplemente encontrar un lugar y dejar que el lugar empiece a comunicar y tener uno la sapiencia y la agudeza de poder pillarse esos comunicados si es que lo logra uno, ¿no? Si es que uno lo logra. Eso es muy difícil, eso es tremendamente difícil, pero bueno, es una tarea distinta que siento que es un poco esas transformaciones que en este caso tu obra y tú van dándole. Sí, yo creo, Julio, que en este caso el lugar, bueno, como ha pasado muchas veces, pero en este caso el lugar se encargó de hablar. Esta semana que terminé la producción, quedó en mí una sensación de, como dicen en portugués, de saudade muy grande, de añoranza a ese lugar. Ese lugar creo que habita ya dentro de mí. Es un lugar súper entrañable, se volvió un lugar muy entrañable para mí. Yo estaba pensando en eso, precisamente acordándome de lo que tú hablabas de hace unos días de Mircea Eliade y del retorno, de la idea del mito del retorno. Quizás no ha habido como un lugar en mi imaginario, haciendo conciencia hoy de eso, que se parezca más como a esa idea de ese jardín, del jardín, del jardín del Edén, ¿no? Ese pequeño jardín, ese lugar escindido del paraíso. Y bueno, pronto estos días, el 20 de octubre, vamos a tener la oportunidad de lanzar el proyecto, de mostrarlo ya, empezarlo a mostrar oficialmente. Va a haber otro diálogo con dos personas, con Sergio Orozco, que es
la persona que me ha acompañado durante muchos años en la producción de estas imágenes, quien hace dirección de fotografía, es un gran amigo y es un gran cómplice dentro de estas aventuras creativas. Y Valeria Posada, curadora junior del Museo Nacional. Vamos a hacer una conversación sobre el trabajo, ya en términos de la producción plástica, pero no hubiera sido posible como enrutar la fuerza espiritual de este trabajo sin tu voz, Julio, sin tu presencia. Estoy muy agradecido contigo. Yo creo que tú entró en un momento muy importante de este trabajo y tu voz va a ayudar a desencadenar los motivos fundacionales de este proyecto, que aun cuando tú dices, en verdad, no hay una intencionalidad, no hay una pretensión, o sea, hay unas intencionalidades, pero no hay unas grandes pretensiones, eh, pues aquí yo creo que se gestó un nuevo proceso. Así que muchas gracias por haberte dejado invitar a Biofilia Sierra Nevada, pero también a esta conversación. Gracias al Banco de la República, a la Universidad del Magdalena y a las instituciones que han apoyado esta iniciativa. Y muchas gracias a ti, Alejandra, también. No, a ustedes muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación y por permitirnos casi, Oscar, ser los anfitriones y junto con, por supuesto, con la Alcaldía de Santa Marta, disfruta de ser como casi los divulgadores en gran parte de tu obra, Oscar. Solamente quería mencionar dos cosas al final de esta conferencia. Uno que ya más o menos mencionaste, que era respecto a la presentación que vamos a tener de tu obra, de los invitados para ese momento de Valeria Posada y de Sergio Orozco, que será el 20 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Y es una ocasión muy interesante porque no solamente, digamos, vamos a tenerte y a Valeria y por supuesto a Sergio hablando de toda la producción y todo el desafío técnico que produjo, digamos, a realizar esta obra, sino que vamos también a tener en primicia, digamos, como el lanzamiento, la obra por un tiempo limitado en el portal web del Banco de la República. Así que a todas las personas que nos están escuchando, los invitamos a ingresar después del 20 de octubre a ver la obra y ver, por supuesto, todo el diálogo que se produjo a partir de Biofilia Sierra Nevada de Santa Marta. Y la otra invitación que quería reiterar a todas las personas que nos están escuchando a través del Facebook Live es que ahorita, dentro de poco, dentro de una hora y media, tendremos una siguiente conversación de una serie de un ciclo de conversaciones que se llaman Polifonías Etnográficas, donde vamos a hablar esta tarde puntualmente de músicas campesinas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta es una conversación que tendremos con el antropólogo Guillermo Federico Reyes Abogal. Entonces, pues nada, quiero invitarles hoy a las 5 de la tarde. Solamente pueden ingresar al canal de Facebook Live Banrep Cultural Santa Marta y allí nos podrán apreciar esta conferencia. Por lo demás, desearles una feliz tarde, esperar pues, que tengan un lindo fin de semana y bueno, nos vemos entonces en un rato. Muchas gracias a todos. Julio, mil gracias. Oscar, mil gracias y una feliz tarde.